Hola jóvenes, me da muchísimo gusto poder saludarlos en esta última semana de clases. Una última semana en la cual pues ya cerramos el semestre. Veremos este último tema que tiene que ver con las últimas dos etapas de la Guerra de Independencia. Y la siguiente semana pues nos estaremos viendo en el bachillerato para darles calificaciones del parcial, ¿no? Calificaciones finales. Eh, Recordando un poco lo que vimos en el salón de clase la semana pasada, bueno, veíamos las primeras dos etapas, ¿no? De la guerra, ¿no? La primera, el inicio de 1810 a 1811, en el cual, les decía yo, podíamos definirlo como la etapa del desorden, ¿no? Una etapa en la cual Miguel Hidalgo agarra lo que había, toda la gente que se le unía y con esa gente, con palos, piedras, y lo que se encontraran, pues era como peleaban, ¿no? Después pasábamos a una segunda etapa, que es la etapa de la organización, que les decía yo, desde mi punto de vista es la más importante, porque en primer lugar, Morelos le da un orden al ejército, ¿no? Les da ese adiestramiento militar a todos los participantes del ejército. Y en segundo lugar, pacta con todo el ejército los lineamientos que deben de seguir, ¿no? Como esa visión que deben de llevar de la guerra, ¿no? Yo les decía a ustedes, pues sí, muy padre y todo, estamos peleando, pero ¿qué es lo que queremos? O sea, si ganamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues Morelos es el encargado de darle esa visión política a la guerra y de decirles, señores, si ganamos, estos son los lineamientos que queremos, ¿no? Una república, queremos ser independientes, donde todos tengan derechos, donde ya no hay esclavitud, etcétera, ¿no? Y el día de hoy veremos las últimas dos etapas, ¿no? Como actividad de esta última actividad, vas a hacer tres cositas, ¿no? La primera, pues un esquema, como lo hemos venido haciendo en tu cuaderno sobre este tema, ¿no? Un esquema o un apunte general, como tú gustes tenerlo. Lo importante es que abordes la mayoría, la gran parte de la información que se ve al día de hoy. Después de hacer ese esquema, harás una reflexión sobre lo aprendido en la materia. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que te deja esta materia, esta primera parte de Historia de México? Y al final, pues una retroalimentación hacia tu servidor, ¿no? O sea, lo más sincero posible, con tus palabras, como tú eres, hazla, ¿no? O sea, si te caí gordo, pues ponle ahí que te caigo gordo. Si te gustó, pues también, lo que tú te nazca, ponlo ahí. No habrá consecuencias, ni mucho menos. Todo esto es pues para también crecer y pues darles, si es que el siguiente semestre nos encontramos, pues darles pues esas áreas de mejora, ¿no? Que ustedes me marquen. Entonces son estas tres cositas, ¿no? El esquema o el apunte libre en tu cuaderno, la reflexión sobre lo aprendido en la materia, qué es lo que te queda, qué es lo que más te gustó de esta materia, y al final pues una retroalimentación hacia tu servidor. Empezamos. Una tercera etapa que la podemos definir con la palabra de la resistencia. Una tercera etapa que dura 6 años más o menos, desde el fusilamiento de José María Morelos y Pavón hasta los inicios de 1821, más o menos hasta el mes de febrero de 1821. 6 años en los cuales los insurgentes se dispersan, ¿no? O sea, ya no hay como que una cabeza, una persona que guíe la guerra. Todos los insurgentes se van a diferentes partes del país, especialmente la parte del centro hacia el sur del país, ¿no? Entonces este aislamiento de los insurgentes lo que genera son guerrillas que no generan un peligro para el gobierno. O sea, son como que pequeños grupitos de personas que se levantan en armas en el municipio más lejano que te puedas imaginar, ¿no? Entonces eso para los gobiernos no implicaba, para el gobierno español no implicaba un peligro,
porque pues estas guerrillas estaban lejos de la capital. Entonces pues los dejaban ahí que anduvieran, ¿no? Peleando como ellos quisieran. ¿Qué pasaba al mismo tiempo en España? En España sucedía algo muy importante porque veíamos, bueno, parte de la historia, ¿no? de España es una invasión que realizan los franceses a inicios del siglo XIX. Ellos sufren de esta invasión por parte de Napoleón y es hasta 1815 que los españoles derrotan a Napoleón, ¿no? Ahí lo tenemos en la esquina llorando al pobre Napoleón, porque es derrotado, es expulsado de España y la familia real lo que hace es una etapa de reconquista de las colonias americanas. O sea, en esos años en los cuales Napoleón tomó España, las colonias americanas pues estaban en el olvido y fue cuando se aprovechó para iniciar estos movimientos independentistas, ¿no? Entonces lo que hacen los españoles, el Imperio Español, es esta política de reconquista de las colonias americanas, reconquista que no funcionó, la verdad es que no funcionó, al menos en nuestro país, México, fue en esta etapa la reconquista y todavía lo intentaron como dos veces, me parece, al final, ya después de 1822, 1824 más o menos, volvieron a intentar reconquistar el país, pero ya no se pudo. Entonces, fíjate, mientras aquí algunos insurgentes andaban ahí peleando aisladamente, en España los españoles derrotan a Napoleón e inician esta etapa de reconquista. Con esta etapa de reconquista, esta nueva estrategia, lo que hace el gobierno español, nombran a un virrey, Juan Ruiz de Apodaca. Él llega en 1816 a ser el virrey y él implementa una doble política. Él dice, señores, creo que ya no es bueno que sigamos peleando. El gobierno español les otorga el perdón, ¿no? O sea, ¿saben qué? Bandera blanca, terminamos con la guerra y ustedes hagan de cuenta que no pasó nada. El gobierno español los perdona. Pero también acá se podría decir que por debajo de la mesa también hace una campaña militar para perseguir a los insurgentes, ¿no? Entonces era como que un doble cara, ¿no? Un Juanito doble cara. Porque por un lado decía, los perdono, si ustedes entregan las armas, el Imperio Español los perdona, pero por el otro lado los seguía persiguiendo. Entonces sí era una especie de doble cara. Entonces realmente en esta etapa, insisto, es una etapa de pequeños brotes guerrilleros, o sea, no es una etapa en la cual hay grandes guerras, donde hay grandes batallas, no, es una etapa donde hay pequeños levantamientos, ¿no? Aquí tenemos dos mapas de las guerrillas que eran comandadas por dos personajes que fueron importantes, ¿no? Vicente Guerrero, que estaba en la parte de sur del país, ¿no? Aquí tenemos algunos puntitos rojos en esta imagen que Guerrero controlaba, y si te fijas abarca 2 o 3 estados solamente, ¿no? Lo que es ahora el estado de Guerrero, parte del estado de Oaxaca, el estado de México y Puebla. O sea, realmente Guerrero no controlaba mucho territorio. Y en el otro mapa tenemos a Francisco Javier Mina, que él llega a nuestro país, era un español, llega a nuestro país y pelea en la parte del Bajío. Y de igual forma, si te fijas, pues recorre lo que viene siendo la parte de San Luis Potosí, Zacatecas, un poco de Guanajuato, pero hasta ahí. O sea, son pequeñas batallas que se dan que no logran un impacto muy fuerte en el demás territorio nacional. Entonces, es una etapa de resistencia, es una etapa donde los insurgentes se resisten a morir, a dejar de lado la batalla, pero que pelean en pequeños municipios, en pequeñas zonas. Y esto obviamente no implica un peligro para la corona española. Esto se llevó a cabo durante más o menos 5 o 6 años aproximadamente. Esto nos lleva a una cuarta etapa en la cual
tenemos la parte de la consumación, la parte de donde ya termina esta batalla, esta guerra de independencia. Inicia desde la promulgación del Plan de Iguala en 24 de febrero de 1821, que es el día que celebramos, por cierto, el Día de la Bandera, hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. O sea, estamos hablando que es una etapa que dura 6 meses, 7 meses aproximadamente, y una etapa en la cual se logra por varios factores. El primero de ellos es que, imagínate tú, el país ya estaba cansado, el país ya tenía una crisis económica porque pues ya eran 10 años de guerra. O sea, el levantamiento armado empezó en 1810, llegamos a 1821 y no había nada. Seguía la batalla de guerra, entonces la gente ya estaba cansada, el país ya tenía una crisis económica muy fuerte. Ese es uno de los factores. El siguiente es que en España, con este vencimiento que se le hizo a Napoleón, pues los españoles también vieron cosas buenas que dejó Napoleón. Y una de esas cosas buenas, pues es la Constitución Liberal de Cádiz. Una constitución que lo vimos en el salón de clases, otorgaba, por ejemplo, la libertad de prensa, otorgaba derechos como a la educación para todos, el término de la esclavitud, una división de poderes, ¿no? El ejecutivo, legislativo, judicial, pero también este tipo de constituciones liberales lo que buscaban era bajarle un poquito el poder que tenía la Iglesia dentro del gobierno, de tal forma que los españoles le dijeron al rey Fernando VII, vencemos a Napoleón, te dejamos a ti otra vez como nuestro monarca, como nuestro gobernante, pero a cambio tú vas a jurar, tú vas a aplicar la Constitución de Cádiz. Entonces obligan al rey Fernando VII a jurarla, y en 1820 se proclaman una serie de decretos en contra del poder de la Iglesia. Se suprime el fuero eclesiástico. Esto quiere decir, cuando hablamos del fuero, nos referimos a que no pueden en este caso el fuero eclesiástico, no pueden ser juzgados los sacerdotes por algún delito que hayan cometido. Actualmente escuchamos mucho que el presidente, los diputados, los senadores tienen fuero, y es precisamente esto. O sea, significa que no pueden ser sometidos a ningún juicio, a ningún tema legal, mientras estén en ese puesto, ¿no? En el caso del fuero eclesiástico, pues no se podía juzgar a los sacerdotes por algún error que ellos cometieran. Otro de los decretos, pues, era la reducción de los diezmos y pues el término de la Inquisición. ¿Qué pasa con estos decretos? Estos decretos llegan a la Nueva España, porque también aquí al virrey Apodaca y a la Real Audiencia y a las demás cortes se les obliga a jurar la Constitución, y es obviamente que se tienen que aplicar esos decretos. Al aplicarlos y al jurar la Constitución Liberal de Cádiz, pues muchos intereses y privilegios de algunos grupos fueron afectados, ¿no? Si te fijas, ¿a qué grupos nos referimos? Nos referimos a la Iglesia, a los grandes comerciantes, a los altos jefes del ejército, a los terratenientes que tenían grandes extensiones de tierra, y que curiosamente coinciden varios de ellos con esas personas que antes de 1810 conspiraban. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estas élites conservadoras, ¿no? La Iglesia, los grandes empresarios de aquella época, los jefes del ejército, los dueños de grandes extensiones de tierra, deciden acabar con el dominio español. Dicen, ya no podemos mantener esto. ¿Por qué? Porque ya no nos conviene. Entonces vamos a nombrar a una persona para que sea nuestro representante y vaya a negociar con el ejército insurgente. Y es así como eligen a Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide era un jefe del ejército de la Nueva España, era criollo y pues tenía buena reputación en aquella época, ¿no? Entonces
es elegido para ser el representante de todos estos grupos conservadores que querían precisamente conservar el poder que tenían en aquella época. Iturbide viaja al sur del país, al estado de Guerrero, para encontrarse precisamente con Vicente Guerrero. Y Vicente Guerrero acepta el escucharlo. ¿Por qué? Porque ya no había realmente gente que peleara. O sea, ya eran muy pocas las personas que ya realmente se encontraban en batalla por la independencia. Entonces Vicente Guerrero, que era el último líder que quedaba, acepta dialogar con Iturbide y ellos llegan a un acuerdo. Llegan al acuerdo de que Agustín de Iturbide será quien asuma el mando de las tropas. Se unen el ejército insurgente y el ejército de la Nueva España que defendía al imperio y forman el ejército trigarante, el ejército de las tres garantías. Y aquí es donde nace esta primera bandera tricolor, la bandera del ejército trigarante, que el pasado 27 de septiembre, ondeó en la capital del país, ¿no? Para recordar esos 200 años de la consumación de la independencia. La bandera que tenemos en la pantalla, que tiene los colores verde, blanco y rojo, y que ellos representaban los tres grandes pilares que tenía este ejército de las tres garantías. La unidad de los dos ejércitos, la religión católica como única y la independencia. Estos eran los tres grandes bastiones del ejército trigarante. Una vez que se forma el ejército trigarante, Iturbide proclama el plan de la América Septentrional, o que para los compas pues es el plan de Iguala, ¿no? El plan de Iguala, en el cual quedan plasmados estos intereses de los diferentes grupos que hablábamos: una igualdad, una independencia defendida por los insurgentes, una religión católica como única y una monarquía como forma de gobierno. México se independiza, pero decide mantener la forma de gobierno de un imperio. Se vende la idea a los españoles de este plan de Iguala a través del virrey Juan O'Donojú, donde ya O'Donojú formaliza la independencia del Imperio Mexicano. Así era como se llamaba, y es como se llamó nuestro país en un inicio, el Imperio Mexicano. Se firman los tratados de Córdoba, en el cual Iturbide llega a este acuerdo de decir: señores, ya no vamos a depender de los españoles, pero vamos a seguir siendo un imperio. Por el momento yo quedo al frente, mientras el rey Fernando VII de España nos recomienda a una persona. Entonces es como Agustín de Iturbide llega a ser el primer emperador de México. Esto se da más en el 27 de septiembre de 1821, cuando las tropas del ejército trigarante entran triunfantes a la Ciudad de México, ¿no? Insisto, cuando nos independizamos no nos convertimos en una república, nos convertimos en el Imperio Mexicano, un imperio que abarcaba todo lo que conocemos de la República Mexicana y Centroamérica, un imperio muy muy grande, pero que duró muy poco tiempo de vida. En síntesis, ¿qué podemos decir de esta batalla de independencia? México logra la independencia no por la guerra, no por la sangre derramada, no por las victorias de aquellas grandes batallas que se dieron en el Bajío, ¿no? Como en Guanajuato, o en San Miguel de Allende, o qué sé yo. México logra la independencia por una negociación, por un acuerdo entre los representantes de los grupos de poder, iglesia, militares, los grandes empresarios de aquella época, y los caudillos revolucionarios, los pequeños grupitos que quedaban y que eran comandados por Vicente Guerrero. Se logra la independencia, una independencia en la cual se buscaba que todos fueran iguales, una independencia
en la que todos tuviéramos los mismos derechos y que, como se los dije en el salón de clases, hasta la fecha todavía hay cosas que no se consolidan después de 200 años. Entonces, habrá, si nos toca vernos el siguiente semestre, empezaremos a partir de aquí ya con el Imperio Mexicano y cómo es que funcionaba y cómo México llega a ser una especie de capítulo de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Yo siempre les digo que el segundo curso de historia, cada clase hagan de cuenta que va a ser un capítulo de la Rosa de Guadalupe, porque nos vamos a encontrar cosas que a lo mejor son irreales para nosotros, pero eso será en el siguiente semestre. Por el momento no me queda más que agradecerte en este final de clases. Todavía nos vamos a ver en el plantel, pero pues ya oficialmente es nuestra última clase y pues no me queda más que agradecerte que hayas terminado de ver el video y no te olvides de subir tu actividad. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y sigue cuidando mucho a tu familia.